Hoy estamos en conversación con Héctor Gallo desde Medellín. Héctor, buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Andrea. Nos preparamos para tu conferencia que está programada para el próximo 10 de marzo en las introductorias, conferencia que has titulado Odio e Indiferencia. Y surge la primera pregunta en relación a esta noción del odio desde el psicoanálisis y es la siguiente. ¿Por qué y para qué odiamos los seres humanos? Sí, digamos que el odio, pues Lacan define el odio como una pasión del ser, eh, que estaría pues al lado del amor, al lado de la ignorancia, y podríamos decir que también una cuarta pasión sería del ser, sería la indiferencia. Freud coloca la indiferencia, digamos, en el origen a través de la noción que él llama narcisismo primario, que es criticada por Lacan y que en algún punto haremos referencia a ello en la conferencia. Entonces, como que la posición más originaria del niño con respecto al mundo, al otro y a los objetos es de indiferencia. Sin embargo, pues lo que Lacan nos indica es que el niño desde el origen mismo está interesado por las percepciones del mundo. Y ahí en ese punto que Freud llama, en ese momento lógico que Freud llama de yo placer purificado, Freud introduce dos nociones que es la sensación de placer y de displacer. Entonces, en ese momento, Freud considera que todo lo que al niño le proporcione placer, el niño lo ama, el niño lo quiere hacer parte de sí, lo interioriza, lo considera propio, y en esa lógica entra, por ejemplo, el pecho materno, que sería el primer objeto que propicia placer. Pero que ahí en ese mismo momento lógico, también el niño experimenta del interior de su cuerpo y del mundo, pues desde que nace, también experimenta displacer. Entonces esas dos sensaciones el niño las convierte como en aquello a partir de lo cual diferencia lo que quiere hacer propio y lo que quiere rechazar, lo que quiere expulsar. Entonces el niño, dice Freud, expulsa de sí, vuelve odioso, vuelve algo, digamos, ingrato, todo lo que le provoque displacer, así le pertenezca. Y en esa misma lógica, digamos que cuando el pecho no cumple la función de propiciarle satisfacción, entonces también entra en esa misma lógica del odio. Entonces el odio es como un sentimiento muy antiguo, eh, muy primordial, que se introduce en el ser humano desde ese momento como una manera de poner por fuera, de excluir lo que no gusta, lo que se siente como distinto, lo que se siente como diferente. Y desde ahí se podría decir con Lacan que se inicia una carrera sin fin, que el amor, que tanto el amor como el odio se convierten en una carrera sin fin y que si Lacan los llama pasiones del ser, lo más correcto es decir pasiones de la falta en ser. Es decir, que es una carrera sin fin porque precisamente el ser nunca se constituye como ser efectivamente realizado en términos pues, de una unidad. Y entonces, mientras el amor aspira, como dice Lacan, al desarrollo del ser del otro, al menos en el sentido simbólico del término, pues el odio aspira a todo lo contrario,
digamos más bien a la caída, al debilitamiento, al rechazo del ser del otro. Aquí lo importante es que entonces son dos pasiones que siempre estarán presentes en el ser humano y que desde el origen está, y que, como dice Lacan, en el discurso cotidiano el odio se reviste de una gran cantidad de pretextos. Es decir, cualquier pretexto sirve para justificar el odio. Eh, y mucho más, dice Lacan, en nuestra sociedad contemporánea, en donde, digamos, casi que el odio pues ni siquiera se oculta. Prácticamente como que hay una dimensión de odiar que ni siquiera es velada, que antes, pero también habría una forma, digamos, civilizada de odiar, y ahí tendríamos como dos formas. Una forma no civilizada de odiar, que implica que el odio le muestra el camino a la destrucción del otro y de sí mismo, porque también hay odio de sí. Entonces, si es odio de sí y odio del otro, le muestra el camino a la pulsión de muerte, el odio. Pero también habría, digamos, como una especie de, como el odio entonces no se acaba, una dimensión civilizada del odio que sería más bien aquella posición que tiene que ver con alejarse más bien del objeto odiado. Es decir, el objeto odiado no tenerlo cerca, más bien tenerlo fuera, y más bien no tratarlo, y que ese sería pues como una forma civilizada de odiar, porque no implica dañar al otro ni destruir al otro, sino que implica más bien colocar ahí el odio en relación, digamos, con la indiferencia. No tener ahí ya como ninguna apuesta. La indiferencia tiene que ver entonces con no poner afectos, con no poner sentimientos, con no poner interés, con no poner ningún movimiento. Y finalmente, como diría Eric Laurent, es que sería como una manera de desprecio, pero de desprecio en el sentido no de transmitirle al otro desprecio, sino como de dejarlo en su lugar, cuando ya se produce un rompimiento, y él dice que es un poco lo que hacía Lacan cuando se producía ya una ruptura. Podría decirse que contrario a lo planteado por el discurso religioso que afirma venimos del amor, desde el psicoanálisis podríamos plantear que el ser humano viene del odio. ¿Es posible pensarlo así? Digamos que son dos pasiones que están ahí desde el origen, pero no es que uno es un ser amoroso y que después por las circunstancias, por los traumas, por, digamos, las dificultades, por los daños que sufre uno odie, ¿no? Sino que más bien el odio está en el fundamento mismo de la constitución subjetiva, porque justamente el odio es muy cercano a la agresividad, entonces está en el fundamento mismo de la constitución subjetiva, y uno mismo, digamos, odia cosas de sí mismo. Uno mismo tiene que convertirse como en otro que no es, y entonces de alguna manera le toca hasta convertirse en eso que no quisiera ser. Es decir, desde el origen mismo, si yo es otro, entonces el otro que es uno también lo odia, también le produce odio, porque uno tiene que ser un poco como quiere el otro para poder ser aceptado, para poder ser amado. Pero ahí se pregunta qué es lo que hace que un niño finalmente obedezca, acepte la norma, sea como el otro quiere y no como él quiere. Entonces él dice que es, digamos que el amor, el temor a perder el amor del otro es una de las cosas que nos lleva a obedecer.
porque lo normal más bien es que nos opongamos, que odiemos la regla, la norma, lo que nos controla, lo que nos impide gozar en el sentido pulsional del término y de alguna manera entonces poder conservar el amor del otro es lo que nos lleva a veces a odiar esas partes de nosotros mismos que nos harían odiosos para el otro. Es decir, que eso que el otro no quiere amar de nosotros, el otro quiere que lo odiemos. Y entonces muchas veces tenemos que odiar esto para poder tener, conservar un lugar en el otro. Este punto de la dualidad en las pasiones, em, en Freud lo podríamos ubicar en dos textos paradigmáticos, Pulsiones y destinos de pulsión y el malestar en la cultura. En el malestar en la cultura, Freud desarrolla precisamente ese vuelco que puede dar este origen agresivo o este origen del odio en lo subjetivo hacia el afuera, hacia el lazo social, generando quizás síntoma, ¿no? Algo que se vuelve sintomático en el sentido de lo social. Y te lo pregunto porque, o lo señalo porque sé que tus trabajos tienden a marcar esta línea, esta manera de abordaje de lo social desde el psicoanálisis. Sí, en donde está más claramente, pues, digamos que en el malestar en las pulsiones y sus destinos, hacia el final de las pulsiones y sus destinos está pues planteada como la dimensión constitutiva de la subjetividad del odio. Es decir, el odio es constitutivo de la subjetividad, no constitutivo en el sentido biológico, genético, natural, sino de la subjetividad, es decir, está en el fundamento mismo de la constitución del sujeto, de la constitución de la subjetividad. Y en el malestar en la cultura, entonces ya tendríamos como esta noción de sujeto es impensable sin lo social. Por eso el sujeto se opone al individuo, son opuestos, son distintos. El individuo se desarrolla y el sujeto se constituye. Entonces, en ese sentido, el sujeto se constituye en la relación con el otro y sobre todo cuando el otro se convierte o aparece o es visto o es percibido como competidor con respecto a un objeto del deseo, con respecto a un objeto al que se considera que se tiene derecho o que se piensa propio o que debería uno ser el privilegiado de ese objeto. Y ahí podemos poner todas las gamas del objeto, todo aquel que aparezca como perturbador, como competidor, como alguien que obstaculiza el acceso al objeto en algún sentido, será odiado. Es decir, por eso la noción de intrusión, de intruso, es importante para Lacan, sobre todo en el texto de la familia, porque el que se ha sentido, se ha vivido, eso que se ha vivido como intruso, como algo que viene a perturbar un estado que se ha logrado, que se ha conquistado, que se piensa que se ha logrado, será, digamos, odiado, ¿no? Será rechazado, será odiado. Entonces, realmente siempre, ahora, con respecto al mundo, pues siempre está allí presente lo de ahora. Con respecto al mundo, digamos que uno odia al mundo, uno odia la vida, uno odia lo que le toca vivir en la medida en que se odia a sí mismo. Entre más se odia a sí mismo un sujeto, más odia el mundo que le toca vivir, más odia lo que le rodea. Entonces, por eso, digamos que en la melancolía, a través del delirio de indignidad, en la tristeza, pues que los psiquiatras llaman melancolía,
La tristeza que tiene que ver pues más con un deseo de nada, más bien la tristeza que llaman depresión los psiquiatras, perdón. Entonces ahí tenemos siempre un para qué. ¿Para qué hago? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué apuesto? Si finalmente todo se va a acabar. Entonces la manera de odiar ahí, de presentarse el odio que hay sobre sí mismo en la relación con el mundo, es bajo la forma de un deseo de nada. Que ahí se entronca, digamos, de nuevo la indiferencia, ¿no? De otro lado, pues como para ir terminando, es que hay un deseo de ser amado, no un deseo de ser odiado originariamente. Entonces, ese deseo de ser amado, Lacan dice que es como el modo como se presenta el amor en su perspectiva imaginaria, porque el deseo de ser amado implica que uno tiene que ser amado por sus errores, pues, mejor dicho, por todo, ¿no? El otro, mejor dicho, está obligado a amarlo, independientemente de cómo se conduzca, digamos de un modo que si se quiere incondicional. Eh, es decir, es una exigencia al otro, ¿cierto? Entonces ese amor como exigencia al otro, que también implica como un sometimiento al otro, negarle también su particularidad, que implica también una especie de sometimiento. Ahí uno puede ver en acción igualmente el odio. Es decir, es un modo de odiar al otro amándolo, y no en el sentido de la ambivalencia, sino que justamente el amor imaginario, más en ese orden de lo imaginario que niega la particularidad del otro, involucra al mismo tiempo que el otro está obligado. Y en ese sentido es un modo de transmitirle en lugar de amor odio. Entonces, por eso Lacan diferencia ese tipo de amor del otro amor que apunta al ser del otro y a su crecimiento, en donde el odio, digamos que sí está ahí sometido por lo simbólico, está regulado por lo simbólico, entonces tiene menos posibilidades de emerger, tiene menos posibilidades de presentarse, porque eso en la primera enseñanza, pues Lacan tiene mucha confianza en el poder de lo simbólico para regular el odio, regular la agresividad y todo este tipo de cosas. Entonces ahí ese amor que apunta al ser del otro es un amor como tranquilo, un amor que está más o menos, implica estar en paz con el otro y que le cierra en gran medida las puertas al odio en la relación con el otro. Bueno, Héctor, desafortunadamente el tiempo se nos agota por hoy. Nos programamos entonces para recibir tu transmisión el 10 de marzo. No sé qué quieras decirnos para cerrar el espacio de hoy. No, que están muy invitados el 10 y que espero poder construir una transmisión amable, sencilla y que pueda producir, digamos, como efectos de saber en quienes la escuchen y que además tenemos suficiente tiempo para conversar y discutir sobre esto que a todos nos concierne, porque es algo digamos que no tiene nada de raro ni de extraño como palabra, pero que es muy enigmático al mismo tiempo.